Bueno, vamos a continuar. He estado preparando lo de muros de contención, por eso hemos demorado un poco, así que vamos a empezar ahora para ir completando. Vamos a ver lo de muros de contención. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar, ¿sí? Es seleccionar en el modelo, sí, seleccionar los muros de contención. mcont. Entonces estamos viendo solo los muros de contención. Sí, y hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, para el ETABS, sí, para el ETABS, digamos, la discretización de los muros de contención, podemos decir que es demasiado tosca, sí, demasiado tosca, porque fíjense, con grandes placas, sí, con grandes placas, cada una de estas placas, por ejemplo, esta mide, sí, ¿dónde está? Nudos, total área centroide, sí, aquí están las coordenadas, pero mide 16 metros cuadrados, su perímetro 1670 metros, si esa es una placa gigante, sí, son placas muy grandotas, esta otra también. Sí, aquí tenemos 20 metros cuadrados, su perímetro 19 metros. Entonces, si tiene, por ejemplo, el perímetro 19, casi 19,4, digamos, y la altura creo que era 280. Sí, entonces nos queda 13,80 entre 2, más o menos son casi 7 metros de longitud, 7 metros de longitud, esa placa 7 metros de longitud por 2,80 de alto, sí, más o menos, ¿no? 7 por 2,80 nos da un área de casi los 20 metros cuadrados, es decir, son placas muy grandes, muy grandotas, ¿ok? Son placas muy grandotas. Por ejemplo, cuando modelamos en el SAP, ¿sí? Cuando modelamos en el SAP, pues esto lo discretizamos mucho más finito. Por ejemplo, esta placa de aquí, miren, esta otra placa gigante, tiene de perímetro 20 metros. Esta del frente, sí, perímetro 21,60, casi 22 metros, sí, de perímetro de área 24. Son placas muy grandes. Entonces, el diseño de los muros de contención, si quisiéramos hacerlo más fino, tendríamos que discretizarlo más, porque aquí está, yo diría, bastante tosco, sí, bastante tosco, porque el fondo, el objetivo para modelar con ETABS un edificio es justamente conocer mejor el comportamiento sísmico del edificio, entendiendo que los elementos, llamemos, más importantes son las columnas, los muros de corte, en ese orden, columnas, muros de corte, después las vigas, después las losas, y entre los últimos elementos estarían, por ejemplo, muro de contención y escaleras. Por eso es que yo ni siquiera los había considerado, solo que hay que ponerlos porque, por supuesto, estamos haciendo una metodología y tiene que estar completo. En nuestra metodología habíamos puesto lo más importante, ¿verdad? Habíamos puesto, vamos a ir más arriba. Si habíamos empezado, bueno, aquí están las áreas o los diagramas de fuerzas y todo aquello. Sí, pero yendo al diseño, creo que me he ido muy arriba. Sí, yendo al diseño. Por ejemplo, aquí no habíamos puesto escaleras, hay que ponerlas. Siguiendo al diseño, hemos empezado con diseño de columnas. Sí, diseño de columnas, diseño de vigas, fundaciones, vigas radier, losas radier. Sí, hemos ido, esto sigue losa radier. Ya hemos entrado a las losas de la planta tipo, los ábacos, por ejemplo, después las nervaduras, y después algo fundamental
sí, que son pues los muros de corte, ¿verdad? Hemos demorado bastante en los muros de corte y estaba muy lindo, está muy interesante, muros de corte. Muro ascensor, por ejemplo, que también es clave, sí, núcleo, muro de ascensor. Entonces no pensaba poner este muro de contención, pero hay que ponerlo, sí, hay que ponerlo. Entonces, les decía, la modelación del muro de contención es bastante tosca, porque con grandes placas, sí, voy a poner aquí justamente en esta misma vista, por ejemplo, vamos a seleccionar para que se vea, sí, vamos a seleccionar, esta select, vamos a seleccionar, además del muro de corte, la fundación, por ejemplo, sí, slab section, todo lo que son los tres tipos de losa radier que tenemos. Ahí están, ahí estamos viendo. Y los muros de contención con la losa radier integrada. Sí, ahí está con la losa radier integrada. Pero como ven, son grandes paños, grandes longitudes del muro de contención. En el, en lo que son las gráficas de fuerzas, sí, aquí donde vemos, por ejemplo, momentos flectores, cortantes, sí, en las losas, aquí está justamente muros de contención. Sí, aquí podemos ver los esfuerzos en los muros de contención. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la fuerza axial F22, que es la fuerza vertical sobre los muros de contención en el eje local 2. Y eso siempre hay que ubicarse. ¿Cuál eje local estamos viendo? Nos vamos a acercar, por ejemplo, por aquí. Y le voy a decir al programa que me muestre ejes locales, local axis, sí, ejes locales. Ahí están, por ejemplo, en la losa, el eje local 1, el color rojito, el eje local 1, usualmente, sí, es el eje, llamemos, que va como apuntando en el eje X, sí, el eje local 1, el eje local 2 no es que sea una regla, pero usualmente el eje local 2, el que usualmente va apuntado en la dirección Y, los ejes locales 1 y 2 están en el plano de la placa, y el eje local 3, el azul, en este caso, en el SAP es el celeste, ¿sí? Entonces, está perpendicular a la placa, ¿sí? Entonces eso es en la losa. Pero en el muro, fíjense en el muro, el eje local 1, si es este rojito, que sería una especie de eje horizontal, el eje 2 sería el eje vertical y el eje 3 es el eje perpendicular a la placa. Aquí, por ejemplo, vemos estos muros, ¿sí? El 1, ¿sí? El que va horizontal, el 2, el vertical, y el 3, el perpendicular. ¿Sí? Entonces siempre hay que ubicarse los ejes locales para poder interpretar. Entonces ahí están los ejes locales, ¿sí? Los ejes locales. ¿Y cómo son entonces las fuerzas? Sí, las fuerzas, por ejemplo, el diagrama que estábamos mirando, ahorita vamos a volverlo a ver, decía, en la dirección, ¿dónde está? Aquí en la memoria. Sí, por ejemplo, fuerza axial F22, es decir, la fuerza axial en la dirección 2. La fuerza axial en la dirección 2. Es decir, en el muro, la fuerza en el eje verde, en el eje 2. La fuerza vertical, ¿sí? La fuerza vertical en el eje 2, F22. Sí, entonces, F22, por ejemplo, y lo vamos a ver también aquí, pero ya lo tenemos en la memoria, ¿sí? Entonces está concentrando, por ejemplo, en estos lugares, porque ahí arriba hay unas vigas en la planta. Vamos a subir aquí a la planta baja, sí, vamos a pedirle acá que nos muestre extrude frames. Entonces, fíjense, hay unas vigas, aquí se concentra más fuerza. Hay estas 4 vigas que si bien hay columnas, estas columnas se hacen ayudar con el muro de contención que está ahí. Si el muro de contención ayuda
a soportar la carga de estas losas. Entonces se está concentrando, fíjense, tenemos los colores, por ejemplo, -15 es el moradito, en estas esquinas hay fuerte concentración, pero hay algunas zonas como estas de color azul que tenemos tracciones, miren, hay tracciones, ¿sí? Hay fuertes tracciones en el muro. Fíjense que la zona de cambio de color entre tracción y compresión sería el verde bien clarito, donde pasa de un 0,4 de tracción a un -1,2 de compresión. Sí, -1,2. Entonces, todo lo que es verde, sí, amarillo, naranja, todas estas zonas, verde, amarillo, naranja, son compresiones. Y donde hay tracciones es en esta parte azul, celeste azul, aquí otro celeste azul, sí, hay tracciones. Hay tracciones debido a qué combinación, debido, por ejemplo, a de Waal-2, es decir, la combinación de cargas gravitacionales. Con sismo, aquí está la combinación con sismo, muy parecido, fíjense que muy parecido con sismo. Y después tenemos, por ejemplo, momento flector M22, es decir, el momento en la dirección del eje 2, el momento, llamemos vertical, el momento en la dirección del eje 2, ¿sí? El momento vertical. ¿Cómo se distribuye ese momento? Miren, es interesante. Vamos a ver la gráfica aquí en la memoria. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? Fíjense que el azul es positivo y el moradito es negativo. Entonces, en las zonas más críticas son justamente estas donde está cercano a los muros de lo que representa los ascensores. Si aquí tenemos positivo en la parte inferior y va subiendo hasta negativo aquí arriba, fíjense el orden de 208, aquí arriba negativo, entonces debería ser todo positivo, perdón, negativo en los bordes y positivo en el medio, pero fíjense que no es así. Y hay otras zonas donde no se tiene mucha precisión, varía simplemente entre el rango 0,23 a 1,15. Esta zonita nomás ha salido con más precisión y justamente es la zonita también donde las placas son más pequeñas. Fíjense, las placas son más pequeñas. Entonces lo demás está muy tosco, sí está muy tosco. Porque aquí la idea del muro de contención es para completar el modelo, tener el modelo completo, tener las cargas completas, tener la influencia de la rigidez del muro de contención, pensando fundamentalmente en la respuesta sísmica, más que en el diseño del muro de contención. Aquí el muro de contención realmente es bastante secundario. Se podría incluso crear un modelito aparte, ¿sí? Una franja de muro, un pedazo de muro, se podría modelar para tener un poco más de precisión. ¿Y con qué cargas está este muro? Pues aquí arriba lo hemos puesto, vamos más arriba, donde están las cargas. Aquí están cargas. Sí, aquí están las cargas. Y aquí está empuje de suelos. ¿Sí? Para un peso volumétrico de 1,70, un ángulo de fricción interna de 25 grados, se ha calculado la fuerza. ¿Sí? Aquí está, considerando una pequeña sobrecarga exterior de 200 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Considerando estas fórmulas para el empuje horizontal y vertical, entonces KH, si es 0,41 y KB 0,0, entonces el empuje horizontal, si en este lugar la fórmula es Q por KH, Q por el coeficiente KH nos da 0,082 y aquí abajo es Q por KH más gamma del suelo por H por KH. KH es el coeficiente de empuje horizontal o lateral, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el empuje 0,082 y aquí abajo ya es más fuerte, 2,31 toneladas metro cuadrado contra el eje local 3. Y el eje local 2, como se fijan, está vertical, está subiendo. Y al programa se colocan las constantes C y D, C 0,696 y D -0,221. Entonces tenemos este diagrama de presión
contra el muro de contención. Esa es la carga que se le ha colocado al programa. Y con esa carga, pues tenemos los diagramas, sí, que estamos viendo. Aquí están los diagramas, sí, que estamos viendo. Tenemos tanta información, este es a la vez un tremendo resumen, sí, un tremendo resumen. Aquí está, entonces, si esas fuerzas generan, si esas fuerzas del suelo, del empuje, nos generan, y aparte también, por supuesto, la losa de planta baja descansa sobre este muro y le transmite fuerzas, le transmite momentos. Entonces aquí estamos viendo los momentos flectores, por ejemplo. Y para tener una idea más cabal, lo que vamos a hacer, miren, va a estar interesante. Aquí le voy a poner, sí, una vista completa. Vamos a pedirle primero la deformada. Ahí está. Sí, le vamos a quitar estas manchitas. Le vamos a quitar los ejes locales. Ya sabemos que el eje local 2 es el vertical. Y ahí vamos a pedirle la deformada debido, por ejemplo, al caso, fíjense, al peso propio, por ejemplo, el peso propio ni se nota mucho, más se nota si le pido una animación, sí, más se nota lo que la losa se deforma, sí, lo que la losa se deforma, que el muro evidentemente también tiene deformaciones, por peso propio, por carga muerta, no se nota mucho, tendría que amplificarle por carga viva, sí, por ejemplo, por carga viva, si la amplificamos 100 veces, uy, ya demasiado, 10 veces, sí, fíjense, está amplificadísimo, pero más lo que se nota, sí, lo que se asienta, pero fíjense cómo el asentamiento de la losa radial debido al tremendo peso del edificio, sí genera también que los muros quieran irse, algunos hacia adentro, otras esquinas hacia afuera, pero ahora veremos lo que es el empuje de suelos. ¿Qué produce el empuje de suelos? Puro, solito el empuje. Pues está exageradísimo. Le vamos a bajar. Ahí está, tal vez un poquito más, ese 8000. Lo volveremos 20.000, a ver si se nota mejor. Se nota un poco mejor. Miren, esta es la fuerza solamente por el empuje de tierras, ¿no? Que produce el empuje de tierras. Sí, el empuje de tierras. Entonces, fíjense que el empuje de tierras, si aquí, por ejemplo, en esta zona, el empuje genera que se levante un poco la losa radier, sí, porque el empuje es más fuerte aquí abajo. Entonces hace que la losa radier tenga como una pequeña flexión. Y por eso, si aquí voy tocando los nudos, fíjense, me voy acercando, vamos a acercarnos, nos acercaremos. Sí, por ejemplo, por este sector. Sí, por ejemplo, aquí el muro, aquí arriba, por ejemplo, fíjense, UZ da positivo. Claro, por 10 a la menos 5, pero positivo al fin, milimétrico, menos de milimétrico, ¿no? Por 10 a la menos 5, nanométrico tendríamos que decir, sí, pero positivo. Aquí abajo, fíjense, UZ positivo también. Aquí UZ, este ya es negativo de la losa radial, aquí tiene un pequeño asentamiento, pero en el nudo de borde, si en el nudo de borde, si con aquí por ejemplo, bien pegadito la losa radial al muro de contención es positivo, es decir, el empuje de suelos si hace que esto avance y se levante un poquito. Entonces, miren qué interesante, ahí se nota. Fíjense cómo el empuje de suelos, si aquí hace que se levante, y que el radier se levante un poquito también. Sí, que el radier se levante un poquito también. Entonces, sí, entonces,
aquí se genera una flexión positiva y aquí por el empotramiento con la losa se genera una flexión negativa. Por eso es que si en la memoria tenemos aquí, por ejemplo, si esta mancha azul, que es flexión positiva, momento positivo, y aquí arriba sí tenemos momentos negativos. Sí, cuando usualmente podríamos pensar que deberíamos tener negativo en ambos extremos porque estaría como empotrado el muro de contención en la losa radial, sí, como empotrado, pero no le genera suficiente empotramiento, sí, es que entonces sí hace que un poquito se levante aquí, sí, por esa fuerza que es bastante fuerte, pero también motivado a que no tenemos una buena discretización. Sí, la discretización es fundamental. Entonces, la discretización es muy tosca. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque además el programa lo está tomando al muro de contención, sí, como un muro de corte, como un muro y evidentemente es un muro de corte también, es un tremendo muro de corte, sí, es un murote gigantesco de corte. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo M22, sí, por la combinación sin sismo, y aquí M22 por la combinación con sismo. Los valores, miren aquí de 3 a menos 3, aquí de 3 a menos 3, y los colores son parecidos, es decir, que el sismo no le produce mayor problema al núcleo, o perdón, al muro de contención. En la otra dirección, los esfuerzos cortantes, sí, los esfuerzos cortantes, fíjense, son bajitos, porque está por 10 a la menos 3. Miren, son esfuerzos cortantes bajitos, pero como se observa que la discretización no es buena, fíjense que son grandes manchones, es decir, no está, debería estar así como estos más colorcitos, con más distribución de colorcitos. Fíjense que cada placa tiene prácticamente un color, eso lo llamo grandes manchones. Por ejemplo, una placa de amarillo, otra placa de naranja, otra placa de rojo, otra placa de azul. Cuando lo ideal hubiera sido, si lo hubiéramos modelado esto en el SAP, nos hubiera salido, por ejemplo, así, con más rangos de colores, sí, más coloreadito, sí, más coloreadito. Sí, entonces aquí se puede ver en la otra dirección S13, ya sea sin sismo y con sismo, ¿sí? Y aquí está S23, el otro cortante, también la discretización no es buena. Si no es buena, ¿para qué? No es buena para el diseño del propio muro de contención. Porque, sinceramente, aquí es bastante secundario el muro de contención, no es gran cosa. Incluso si hubiera 2 sótanos o hasta 3 sótanos, tampoco sería algo importante, porque más importante, como les digo, son las columnas, los muros de corte, el núcleo, las vigas, las losas, lo que está realmente atacado, si vale el término, por la acción sísmica. Sí, aquí el muro de contención hasta podríamos hacer unos modelitos paralelos en SAP, por ejemplo, si queremos hacer un diseño más preciso de los muros de contención, podríamos hacerlos. ¿Sí? Porque para el ETAPS, ¿cómo los considera? Ahora vamos a ver, fíjense, miren, aquí estamos viendo la deformada entonces, sí estamos viendo la deformada, miren cómo empuja hacia adentro. Ahí está la deformada. Sí, la deformada. Sí, debido a la gran carga que tiene el muro de contención. Ahora vamos a ver. Sí, vamos a analizar los diagramas. Pero no nos interesa la losa. Entonces lo voy a poner todo conjunto y ahorita quitamos la losa. Por ejemplo, me interesa ver la combinación, sí, la combinación sin sismo, la D con 2, los momentos flectores, M22, por ejemplo, M22, en la dirección vertical. Sí, entonces voy a quitar la losa porque queremos ver ahorita solamente, sí, solamente del muro. Voy a quitar de la losa para que no se nos mezcle
Entonces vamos a seleccionar solamente, sí, wall section, muro de contención. Ahí está. Entonces, muro de contención. Sí, vamos a pedir con la combo de con 2, momentos 2. Sí, ahí está. Y ahí están los momentos lectores. Nos vamos a acercar, por ejemplo, esta zona más crítica. Y aquí le puedo tocar esa plaquita. Y ahí está. Fíjense, aquí abajo tengo menos 324 toneladas metro. O perdón, positivo 324. Y voy subiendo y aquí ya se convierte en negativo hasta llegar a un negativo del orden de menos 235. ¿Sí? Entonces, con estos momentos lectores puedo diseñar pues esta losita, este murito. Si tengo los momentos lectores, puedo diseñar sin problema. Sí, ahora vamos a ver, por ejemplo, otro muro, este de aquí. Fíjense, pucha, no tenemos gran variedad. Empezamos aquí abajo con un 0,73 y llegamos aquí arriba con un menos 0,85. Sí, menos 0,85, o sea, una variación bien bajita. A ver, otro por aquí. Si aquí, por ejemplo, empezamos con este sí tiene negativo, menos 0,14, hasta arriba un menos 0,32. Sí, entonces no tenemos mucha precisión, sí no tenemos mucha precisión, porque la discretización, como les digo, no es de las mejores, pero hay información suficiente para poder diseñar. Sí, además para tener con otra vuelta, con criterio, con buen criterio, sí, con buen criterio, pues poder colocar su armado, sí, su armado. Por ejemplo, ahora las fuerzas verticales F22, sí, aquí están, aquí les decía en esta plaquita, aquí tenemos 655 positivos hasta 222. Esta placa es toda positiva, pero esta de la esquina, por ejemplo, sí, tenemos 343 hasta 379, sí, toneladas por metro de ancho. Entonces, aquí hay otros de color rojo, por ejemplo, sí, donde va llegando incluso hasta 20 prácticamente, ahí está, 20 toneladas por metro de ancho de compresión, sí, de compresión. Entonces, como ven, sí, tenemos información para poder diseñar. Pero el programa también nos da el diseño, si el programa nos da el diseño, nos da las áreas de acero de estos elementos, sí, pero aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Si el programa nos diseña estos elementos como un muro de corte, si yo selecciono, por ejemplo, estos elementos y le digo diseñar, ¿dónde está? Start Design. Si nos diseñan, en tanto vamos viendo que están consultando en el chat. Si la influencia considera sin afecta al muro de contención, si las zapatas se fusionan el ángulo de las zapatas con relación al muro. Claro, evidentemente, sí, evidentemente ocurre que en ocasiones, vamos a ir a la memoria, ocurre que en ocasiones, si podemos tener la influencia de un muro vecino. Entonces, ¿dónde están las cargas? Ya. Entonces, si tenemos la influencia de un muro vecino, o perdón, de una casa vecina, de un cimiento vecino, ¿sí? Que esté, por ejemplo, por decir aquí, esto mide 280, ¿cómo es? Z020, 320, este mide 320 en este caso. 320 de alto, ¿sí? 320 de alto. Pensemos que a un metro o a un metro y medio, ¿sí? Aquí a la mitad, ¿sí? Porque si está más abajo ya no influye en nada, pero digamos aquí superficialmente es lo más fácil. Aquí superficialmente, en vez de 0,2, por ejemplo,
sí, ya puede venir una carga, hay que estimar evidentemente qué carga puede venir de la construcción vecina, hay que estimar la carga que puede haber de la construcción vecina, pues hay que observarla, puede ser de un piso, 2 pisos, 3 pisos, sí, hay que ver cuántos pisos tiene la construcción vecina, cada cuánto están separadas sus columnas y con buen criterio estimar cuál es la carga que viene de la construcción vecina. Entonces, en función de la carga que viene de la construcción vecina, por ejemplo, aquí 200 kilos por metro cuadrado, estamos pensando de que el vecino tiene algún jardín, si una carga bajita, 200 kilos por metro cuadrado, tiene algún jardín que nos está generando esta presión repartida. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si fuese, como es una forma fácil de tener una idea, ¿cuánto hemos dicho que pesa? Aquí lo voy a anotar, ¿cuánto pesa si una construcción, el peso máximo, pues es 1 tonelada, ¿verdad? 1 tonelada por metro cuadrado, ay, perdón, 1 tonelada, ¿sí? Por metro cuadrado es lo que pesa un piso común y corriente de un edificio, es decir, sumando, voy a repetir por enésima vez, ¿sí? El peso propio más la carga muerta más la carga viva, más o menos nos da, ¿sí? 1 tonelada por metro cuadrado, ¿sí? Más o menos, porque peso propio, más o menos el peso propio de un edificio puede ser unos 500 kilos, ¿sí? Más o menos, entre 300, 400, 500 kilos por metro cuadrado. La carga muerta puede estar en unos 300 kilos y la carga viva en unos 200 kilos, o sea, 0,2 toneladas. Entonces, 0,2 más 0,3 más 0,5, pues nos da 1 tonelada, evidentemente exagerando un poquito, porque esto puede ser un poco menos, puede ser un 0,7, puede ser un 0,8, ¿sí? Entonces, 1 tonelada es un valor bastante conservador. Entonces, pensemos que hay una edificación vecina de 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces, digamos que tenga 5 pisos, que esté pegadito a nuestro lado de 5 pisos. Entonces, ¿cuánto sería esa sobrecarga? Pues sería 5 toneladas, ¿sí? Por metro cuadrado. 5 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta un detalle. Esas 5 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Esas 5 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Este es lo que pesa el edificio vecino, ¿sí? De 5 pisos, pensemos. Entonces, una forma sería aquí poner una carga, ¿sí? De 5 toneladas por metro cuadrado, como la carga repartida equivalente del vecino, pensando que su cimentación está superficial, ¿verdad? Entonces aquí pondríamos 5 toneladas, y claro, si ponemos 5 toneladas, pues va a cambiar entonces ya, al multiplicar 5 por KH, pucha, ya la fuerza va a ser, miren, 5 por el coeficiente KH es 0,41, 5 por punto 41 nos da 2,05, escucha, la diferencia ya es fuerte, aquí ya es 2,05, ¿sí? 2 puntos, ya es una carga mucho más fuerte, y aquí abajo es más todavía, ¿sí? Hay que sumarle más, si el empuje, el gamma del suelo, 1,7 por la altura, 320, por 320 y por KH, que es 0,41, más nos da aquí 4,28. Miren, prácticamente se ha duplicado. Esto se vuelve 4,28. Entonces, sí, entonces, la carga del edificio vecino, sí, pues sí influye. Aquí ha crecido terriblemente y aquí prácticamente lo ha duplicado. Entonces, ese edificio de 5 pisos, sí, pegadito su cimiento, entonces nos está dando ese problema, entonces crece. Esa es una forma de hacerlo, pero les decía, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque, vamos a volver a dar retro, sí, vamos a dar retro, 0,2, ok. Entonces, porque si de pronto es un edificio de 10 pisos, o inclusive con 5, es imposible que el cimiento esté superficial, va a estar enterrado 1 metro, 1,5 metros. Entonces, lo que se puede hacer, sí, el diagrama, cambiarlo, ¿no? El diagrama viene aquí recto y aquí tiene un salto, aquí crece el diagrama,
y sigue bajando. Entonces se puede jugar con el diagrama de cargas, ¿sí? De que la carga no está aquí arriba, sino está aquí pegadita. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Si es que no está el cimiento pegadito aquí, pues perdón, les decía que hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, esas 5 toneladas por metro cuadrado que he puesto, estaríamos considerando que la carga del edificio se reparte uniformemente contra nosotros, como si tuviera una losa radier. Pero si son zapatas, entonces el problema es más crítico, porque si son zapatas, sí, entonces ya tenemos que considerar aquí una carga puntual, de pronto su área de influencia, ¿sí? Su área de influencia podría ser, por decir, 3 metros por 5 metros, 3 metros, sí. Ay, caray, que ya. 3 metros, digamos, 3 metros por, digamos, usar este X, por 5 metros. Entonces, la carga concentrada ya es otra cosa. Entonces, podemos estimar su área de influencia, que hay una columna ahí, y sabemos que no tiene losas radiales, sino que tiene zapatitas. Entonces, 5 por 15, por ahí estaría bajando una carga de 75 toneladas ya concentrada. Ya no es una carga distribuida, sí, ya no es una carga. Entonces, ya tenemos que usar otras fórmulas para considerar que aquí puede haber una zapata, ya sea superficial, ya sea a una cierta profundidad, sí, y más aún si está separada una cierta distancia, que no esté pegadita y hay un ángulo de influencia. Entonces hay que chequear, por ejemplo, en Bowles, sí están las fórmulas para calcular la influencia de cargas que concentradas, sí, contra un muro de contención. Entonces con eso hay que modificar el diagrama de presiones, ¿sí? Hay que modificar el diagrama de presiones para aplicarle al programa. Entonces, más que un problema de LETAPS o de cálculo, es un problema de obtener bien, sí, lo mejor posible, el efecto del edificio vecino contra nuestro muro. Les voy a servir, les decía, en Bowles, sí, en Bowles, en el Brajadas también, sí, están las fórmulas cuando tenemos, sí, la influencia de una zapata que no está pegadita, a nosotros, ¿sí? Que no está pegadita a nosotros, sino que está alejadita y a cierta profundidad. Entonces, una forma es esta, la más simple, colocar una presión equivalente a cierta altura, es la forma más simple, porque si está a 1 metro de profundidad, simplemente se modifica el diagrama de presiones y listo, es muy fácil, es una forma muy sencilla y muy práctica también de considerar el efecto del edificio vecino en función del número de pisos y repartiendo su efecto, sí, que es la forma más simple, como si tuviera una losa radial, repartiendo su presión por metro cuadrado. Sí, es la forma más simple y funciona bastante bien. Pero si quieren ser más precisos, entonces hay que estimar, les decía, el tamaño del área de influencia, de una columna, y con esa área de influencia sacar la carga axial, y con las fórmulas que están en Bowles o en el Brajadas, sí, con el ángulo además de inclinación, sí, calcular la presión que genera esa zapata, contra el muro, y sumarle esa presión a la presión del empuje de suelos, es decir, a este gamma por H por K, a ese esfuerzo de esa presión del suelo, hay que sumarle la presión que genera esa zapata. Entonces no lo vamos a hacer, por supuesto, no es un curso de muros de contención, sí, es un curso de la metodología que hay que seguir, sí, para hacer aprobar un proyecto en el Colegio de Ingenieros, para poder seguir el apoyo de la guía sísmica. Sí, no es un curso específico, de por eso ni pensaba ponerlo, pero después dije, le pondremos para que esté más completo el ejemplo, sí, para que esté más completo el ejemplo, y por eso es que en la memoria le he incorporado, sí, muros de contención y escaleras, ¿no? Escaleras, pero ya mayor detalle, mayor información, pues hay que revisarla ya en material específico, sí, en material específico para diseñar pues el muro de contención, ¿no? Entonces, volviendo. Entonces decía, ¿cómo podemos diseñar
el muro de contención. Entonces, les voy a presentar dos posibilidades con el ETAP. Si estuviésemos en el SAP solo habría una. Pero ¿por qué? Porque si estuviésemos modelando en el SAP, si en el SAP tendríamos mucha precisión, porque tendríamos diagramas, ¿sí? Como alguien preguntaba, ¿sí? Si tenemos un mallado más fino, claro, por supuesto, podríamos mejorar las solicitaciones por flexión. Incluso aquí en el ETAP podríamos hacer un mallado más finito, por supuesto, también podríamos hacerlo. Pero en el ETAP lo que no es el objetivo, o sea, no es el objetivo tener un muro de contención fantásticamente bien diseñado, no. Aquí, ¿qué nos interesa? Pues los modos de vibrar, la deriva, si funciona el edificio para sismo. Aquí estamos pensando en sismo, no estamos pensando en muro de contención. Si el muro de contención es recontra secundario, es la última rueda del carro, sí, es recontra secundario. Aquí estamos pensando en el sismo, si cumple la deriva, si cumple el comportamiento sísmico, si estamos viendo las irregularidades, o sea, los factores de reducción, tanta cosa sísmica, ¿no? Evidentemente yo sé que a ustedes les preocupa el muro, a mí no me preocupa lo más mínimo, ¿no? Porque ya tanto desvío que he hecho, pero ya lo receto de memoria el muro. Pero si ustedes quieren tener, podrían hacer un pedazo de modelo solamente para el muro de contención en el SAP, por ejemplo, o aquí en el ETAP podrían hacer un mallado más finito, sí, claro, pueden hacer un mallado más finito, les va a complicar mucho porque claro, aquí la idea es tenerlo rápido, pero se puede hacer un mallado más finito, costurarlo, si va del término tipo SAP, mejor con los muros, porque acuérdense también cuál es la gran ventaja del ETAPS. Sí, aquí la gran ventaja del ETAPS es que todo, fíjense, lo dividimos en pedazos macro, ¿no? Todo es macro. Una losa, miren, es gigante. Sí, esta losa es una losota. Sí, aquí este es un murote. Sí, es una bigota. Mientras que en el SAP esto se divide en un montón de pedacitos, ¿verdad? Se divide por lo menos, esta losa tan grande se dividiría por lo menos en un 4x5, en 20 pedazos. En 20 pedazos se dividiría. Y entonces este muro también quedaría pedaceadito, por lo menos en 5 pedazos a lo largo y en unos 4 pedazos a lo alto, o sea, quedaría también en unos 20 pedazos esta mallita de muro. Sí, entonces se puede hacer, no es que no se puede, pero la idea es que no lo volvamos al ETAPS, no lo volvamos SAP. Sí, entonces para eso usamos directo el SAP, que también lo pueden usar. Yo toda la vida he utilizado, recién he cambiado al ETAPS hace unos 4 o 5 años. 30 años le he metido SAP y me encanta el SAP, pero cuando vi la potencia sísmica, llamemos así, para analizar sismo del ETAPS para edificios, es ETAPS, no hay otra, porque el SAP no nos da, por ejemplo, en el SAP no podemos calcular, no nos da, lo podemos hacer a mano, claro que sí, pero imagínense hacerlo a mano. Por ejemplo, en el ETAPS, Story Shares, por ejemplo, los cortantes, si la distribución de cortantes, se pone lento, ¿no? Se pone lento, se pone muy lento. Sí, aquí, por ejemplo, ay, che, que se pone tan lento. Quiero decirle aquí que nos dé, ahí está procesando. Miércoles, che. Qué vaina, miren, ahora sí que se está campeonando de lentitud. A ver, tengamos paciencia, ahí está. Sí, por sismo, ok. Le estoy pidiendo cortantes, la distribución de cortantes debido al espectro sísmico, ok. Debido al espectro sísmico. Ahí está. Sí, pucha, esto, hacerlo en el SAP, pucha, es una pesadilla marca diablo, ¿verdad? Miren aquí, si bien se pone lento, no sé por qué se pone lento, porque cuando no estoy conectado, digamos, al Zoom, cuando no estoy en conferencia, esto es bastante rápido, ¿no? Son segundos, ¿sí? Entonces, esto, hacerlo en el SAP se puede, no es que no se puede, pero hay que hacerlo a mano, no tiene el comando para hacerlo así. Entonces la deriva, la misma deriva, sí, también nos han visto, nos calcula en segundos
En el SAP se puede hacer también, y yo lo hacía antes a mano, pero tardábamos mucho. Sí, entonces, pucha, aquí hay unas herramientas como la rigidez de piso también, pucha, que es fantástico, ¿no? Y también cuando uno ve, cuando los edificios más grandes del mundo, los más altos del mundo, los han calculado con etapas, sí, con etapas. Pero claro, si vemos, por ejemplo, el Coliseo, el Nido de Pájaros, estadio de fútbol que han hecho bellísimo para las Olimpiadas, ¿dónde son? No me acuerdo, pues eso lo han hecho con SAP. O sea, todo lo que es figuras complejas, complicadas, estructuras realmente complicadas, que no son edificios, sí, estructuras que son complejas. En eso sí, con SAP, evidentemente el SAP es lo mejor. Yo uso muchos, y también para estructuras metálicas prefiero usar el SAP, porque en estructuras metálicas me da mucha libertad en 3D, en el espacio, el SAP, para modelar estructuras complicadas, esos hermosos coliseos que les mostré el otro día. Pues eso se puede hacer también en etapas, pero ahí prefiero hacerlo con SAP, porque el SAP me da una libertad tridimensional espectacular. El ETAPS es muy restringido, ¿sí?, a pisos, a edificios, muy restringido para edificios, pero para edificios también a la vez es fantástico. Entonces hay que saber qué herramienta utilizar, ¿sí? ¿Qué herramienta utilizar? Entonces, en este caso, yo les recomiendo todo edificio, aunque sea de 2 pisos, edificio ya es un edificio de 2 pisos hasta 200 pisos, etapas, edificios, etapas, ¿sí? Y cualquier otra estructura, cualquier otra complicada, si túnel, represa, si una represa, por ejemplo, sí, una represa, pues fíjate qué lindo con el SAP, una represa, una estructura metálica sofisticadísima con el SAP, sí, entonces estructuras complejas, para eso está el SAP, pero edificios está el ETAPS. Entonces, y cuando vino Ricardo Lagos, por ejemplo, que una pena que falleció, vino hace como 7 años, debe ser, sí, nos dio una hermosa conferencia, el que ha diseñado el edificio más alto de Sudamérica, y que tiene, bueno, sus hijos y la familia sigue con el negocio, con la oficina de cálculo de proyectos, pero él diseñó en Estados Unidos, diseñó en Dubái, sí, un ingeniero chileno brutal, Ricardo Lagos, muy bueno, nos dio una conferencia espectacular, sí, y como, bueno, me pidieron que yo, lo organizó Álvaro Kisbert con el Colegio de Ingenieros Estructurales, sí, me pidió que le acompañara para servir de anfitrión, para acompañarlos, porque vino también con Larraín, otro chileno capísimo, vinieron los dos, sí, con Larraín, todos llevamos que a comer, que a cenar, que a la peña, hemos servido pues nosotros de anfitriones, de amigos, y nos ha sido una maravilla porque hemos podido conversar ya extra curso, extra conferencia, sí ha sido muy bueno. Entonces él nos decía que no podía creer que yo seguir utilizando el SAP en edificios, cuando todo el mundo utiliza ETAPS para edificios, ¿no? Yo todavía no me había dado, digamos, el ánimo de empezar, porque nos cuesta a todos, pero hay que vencer esa barrera, nos cuesta a veces aprender cosas nuevas, ¿verdad? Nos queremos quedarnos con lo antiguo toda la vida, pero no, siempre debemos estar listos para el cambio, como el tremendo cambio que tenemos ahora por usar, les decía, 2 tremendas herramientas, la guía sísmica, tremenda herramienta, y el código ACI 31814 o 31819, son 2 herramientas, es un cambio radical, es un cambio de mente, como muchos dicen, un cambio de chip, un cambio de tecnología, de 2G, 3G, tenemos que saltar a 5G, como dicen los chips, a la máxima tecnología, es un cambio también para mí. Pues soy honesto, también para mí. Todos debemos cambiar, todos debemos superarnos a nosotros mismos. Entonces es un gran cambio. Entonces, para ese cambio, el ETAPS es lo ideal para edificios. Ahora, ustedes quieren hacer, sí, una estructura muy especial, sí, con sismo también, bueno, SAP, ahí está el SAP. Con el SAP una bóveda, una cúpula, una estructura metálica tremenda, una represa bellísima, un túnel, sí, entonces para eso está el SAP. Pero para edificios, el ETAPS. Entonces, en estos edificios, sí, en los edificios, pues en el edificio el muro de contención no es el principal elemento sí son los muros de corte, son las columnas, sí, es la estructura en general, si es dual, si es pórtico,
Sí, entonces, con lo que estamos viendo, van a ver ustedes que sí podemos diseñar el muro, claro que lo podemos diseñar, así como tenemos, pese a que tenemos poca discretización, lo podemos diseñar. Dos formas. La primera manera, le he dicho que me diseñe como si fuera un muro de corte común y corriente, porque el ETAPS también está pensado para sismo. Cuando han pensado el ETAPS, han pensado en sismo. Sí, hace ya como deben ser 50 años, cuando yo estudiaba en México, yo ya tenía, antes que SAP salió ETAPS. El ETAPS fue primero, antes que el SAP salió el ETAPS. El ETAPS, entonces, como México está tan pegadito a los gringos, rápidamente allá conseguimos el ETAPS, porque muchos profesores viajan, van de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, hay un intercambio con la Universidad Nacional, pero permanente de profesores. Entonces rápidamente tuve acceso, gracias a Dios, a la primera versión de ETAPS, una belleza. Claro, no tan poderoso como ahorita, pero sí para edificios en 3D, hermosísimo el software. Si no había ni nada gráfico, ¿no? Todo era llenar bases de datos, eran puros números que salían. Sí, pero lindo el ETAPS, ya era acontecimientos, es un programa que diseña un edificio en 3 dimensiones, con diafragma rígido, pucha, lo último, lo máximo. Sí, entonces, hermoso el ETAPS. Y después ya sacaron el SAP para que sea multipropósito. Sí, entonces yo cuando conocí el SAP ya me enamoré del SAP porque podía hacer todo con el SAP. Edificios, casas, sí, tinglados, coliseos, todo. Sí, podía hacer todo. Obras de minería, molinos, espesadores, diques de contención, pucha, tantas cosas, todo con el SAP. Y de ahí me olvidé del ETAPS, durante 30 años me olvidé del ETAPS, hasta que Lagos y Larraín ya me hicieron pensar. Y después dije, a ver, probaremos, y empecé a probar y ya no lo solté más para edificios. Sí, para edificios una maravilla. Entonces, aquí lo diseña, porque todo está pensado para sismo, lo diseña, fíjense, aquí está, sí lo diseña como un típico muro de corte. Entonces nos acercamos para ver las áreas. Aquí están las áreas, 30, 68, 13, sí, 23. Entonces está diseñando, aquí están las áreas de acero. El más crítico es este, por ejemplo, 74. Ese pedacito es el más crítico. 18, 14, 32, 17, 29. Aquí están las áreas de acero. Sí, como cualquier muro. Sí, entonces yo agarré uno, que, no el más alto, pero uno que está bastante alto, este de 68, sí, de 68 centímetros, para ver qué tal. Sí, entonces, shear wall, o sea, como muro de corte. Para el ETAPS, todo muro es un shear wall, es decir, es un muro de corte. A menos que lo modelemos, no como muro, de pronto como losa, sí, podemos modelarlo como losa. Pero si nos ponemos a pensar, realmente el muro de contención es un muro de corte, es un muro que nos ayuda también a empotrar el edificio en el suelo, nos ayuda a soportar la acción sísmica. Es un tremendo muro de corte. Entonces, lo que he hecho, eso lo he copiado aquí, ETAPS Shear Wall, fíjense que eso mide 5.17 metros. Sí, es largo, espesor de 0.20, sí. Y aquí están las propiedades, como todo muro de corte, ¿sí? Y aquí nos dice las coordenadas, habíamos visto eso, ok. Y aquí nos da diseño por flexión, para carga última, momento en la dirección 2, momento en la dirección 3. ¿Sí? Evidentemente no se olviden que todo está con ACI, y está aquí con D-Wall 3, combinación con sismo, y nos dice que necesita arriba 53 centímetros, abajo 68. ¿Ok? 68 centímetros de acero. Sí, aquí están las fuerzas. ¿Ok? Entonces veamos con eso cómo diseñamos. Como un típico muro de corte. Aquí como un típico muro de corte. Entonces, ¿cuál es el acero mínimo? 0,025 por 517, que es la longitud, por 20.
nos da 25,85 centímetros cuadrados. ¿Qué dice el ETAPS? 68,66. Claro, evidentemente en doble armado, en toda la cara vertical. Entonces, ¿cuántos fierros son? 68,66. Voy a probar con fierros de 12 milímetros. Entonces, el fierro de 12 milímetros, pues tiene 1,13 centímetros cuadrados de acero. Entonces, necesito 62 fierros en total. Sí, en total. Sí, en total, porque esta es el área total de fierro. Entonces, en cada lado, 31 fierros. 31 fierros a cada lado. ¿Sí? ¿Qué separación de fierros? Si divido 517, que es la longitud, ¿sí? La longitud entre 31 fierros que voy a poner me da 16,67. Entonces puedo decir que voy a poner fierros de 12 cada 15 centímetros a cada lado. ¿Sí? En la cara interior, ¿sí? Contra la losa radial dentro del ambiente, y fierros de 12 cada 15 contra la tierra. Entonces fíjense, es un armado simétrico, uniforme, FI de 12 cada 15, ¿sí? FI de 12 cada 15, adentro y afuera. Entonces, con este fierro, por supuesto que perfectamente resiste el empuje de suelos. ¿Cómo puedo verificar si resiste el empuje de suelos? Aquí he puesto entonces alternativamente. Miren, alternativamente, vamos a decirle que nos muestre entonces, que nos muestre los diagramas. Sí, que nos muestre los diagramas, entonces, que nos muestre el diagrama M22 debido a D con 2. Bueno, como nos dice que gana el sismo, veremos las dos. Veremos primero con D con 2 y con D con 3. Entonces, momentos flectores en la dirección 2. Si es aquí momento flector, fíjense que, por ejemplo, me voy al más crítico. Fíjense, el más crítico, este es el más crítico. No me he movido, me he ido al más crítico. Aquí, ¿cuánto dice? 3,3 tonelada a metro, sí, 3,3 positivo. ¿Sí? Positivo. Entonces, flexión positiva. Entonces, flexión positiva. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna duda si ese es fierro interior o exterior, pues aquí le podemos decir que nos muestre otra vuelta. Pues les dije, les voy a mostrar por empuje de tierras, ¿sí? Cómo es la deformada. Ay, no, aquí. Ay, miren que justo esta ventana se ha activado y aquí se ha hecho una locura. Aquí vamos a limpiar. Aquí tenemos que ver en este otro. Aquí tenemos que ver. Aquí tenemos que ver entonces empuje de suelos. Ok, aplicar. Aquí está. Fíjense entonces. Tal vez aquí se note también. Sí, miren cómo está generando. No se nota mucho realmente. Es que como está, sí, como está con una sola barra, entonces no se ve nomás una recta, no se logra ver. Eso que está con Cubicure, no se logra ver la curvatura, ¿no? La curvatura, sí, la curvatura. Sí, la curvatura no se logra ver, sí, entonces estaríamos hablando, aquí arriba, por ejemplo, sí, aquí arriba, quiero que se os haga un dibujito, ahí arriba, la flexión negativa, sí quiere decir que sería fierro en la cara exterior, sí, y aquí la flexión positiva quiere decir fierro en la cara interior, ¿ok? Entonces aquí el fierro que estamos viendo, el diagrama de momentos que estamos viendo, sí, vamos a volverlo a ver. Sí, este positivo significa fierro interior y este negativo significa fierro exterior, fierro hacia afuera. Entonces, interiormente necesitamos entonces, fíjense que aquí llegamos a 3,2, sí, 3,5 tonelada metro. Sí, 3,5. Entonces voy a usar, acuérdense, este programita que les mostré, que no es para losas, es para vigas, pero nos da una idea. 100 por 20 y aquí 3,5, sí, 3,5 y 250 kilogramos de acero. Fíjense, nos dice 5,14 centímetros cuadrados y el mínimo es 6,16. Claro, lo que pasa es que este mínimo es para viga, entonces ese no le hacemos caso en este caso. Entonces,
porque nuestro mínimo, ¿cuándo está nuestro mínimo? ¿Dónde está nuestro mínimo? Fíjense, nuestro mínimo, si aquí es 0,025, 0,025 nos da 5 y nos está dando, ¿por dónde he sacado 2.8? Es que hice, sí, para 2.8, sí he utilizado, claro, no he utilizado este, sí he utilizado, he utilizado el de este otro lado, sí, que era menor, sí, que era menor, sí, ese he utilizado, pero bueno, no importa. Entonces, si uso ese, por ejemplo, para, ¿cuánto era? Vamos a volver aquí. Sí, 3.5 nos da 5.15, miren, área de acero, 5.15. Para 3.5, lo voy a cambiar aquí, 3.5, sí, entonces 3.5 nos sale un área de acero de 5.15. Área de acero de 5.15. Que es mayor que el mínimo, perfecto. Sí, que es mayor que el mínimo. Entonces, número de fierros, sí, 3.15, entonces aquí es 5.15 dividido entre 1.13, pensando en fierros de media, entonces 5.15 entre 1.13 me da 4.56. Sí, 4.56 fierros, 4.56 fierros. Sí, pues yo le voy a poner, sí, voy a utilizar, lo voy a trasladar para allá. A propósito voy a hacer lo siguiente, miren, a propósito voy a hacer lo siguiente, porque podría utilizar 5 fierros, sí, podría utilizar 5 fierros. Entonces, si aquí divido 100 entre 5, me va a dar 20. Pero yo siempre, pues digo, ya tengo esta costumbre, yo siempre pongo los fierros máximo cada 15 centímetros, entonces se utilizará, sí, 6 fierros. 6 fierros, entonces aquí divido 100 entre 6, me da 16,67, entonces me da phi de 12 cada 15, lado crítico, si quieren le pongo lado interior hacia adentro. Entonces, hacia adentro necesitaríamos phi de 12 cada 15. Ahí coincidimos con este método, pero externamente, ¿qué fierro usaríamos? Ahora fíjense, este M22 es inferior, ¿verdad? Inferior es el de abajo. Entonces, fierro vertical, phi de 12 cada 15, entonces, externamente, en forma exterior, ¿qué fierro podríamos poner? Pues podríamos ponerle el mínimo, ¿sí? Podríamos ponerle el mínimo. ¿Cuánto sería el mínimo? Fíjense, exterior. Entonces, esto sería interior. En el exterior, en la cara exterior, entonces tendríamos 5, que es el mínimo, dividido. Digamos que yo quiero usar fierros ya no de 12, fierros de 10, entre 0,79, ¿sí? 5 entre 0,79, entre 0,79 me da 6, ¿sí? 6 fierros, 6.32. Entonces puedo poner, ¿sí? Fierros de 10 milímetros, y cada 15. ¿Ok? Feliz de la vida. Entonces puedo poner externamente fierros de 10 cada 15. Por adentro pongo fierros de 12 cada 15 y por afuera fierros de 10 cada 15 en la parte de abajo. Ahora, ¿qué hago en la parte de arriba? Entonces, M22, sí, M22 superior en la parte de arriba. Superior. ¿Y a cuánto es M22 superior? Sí, M22 superior, aquí estamos, del orden de 2,43. Miren, 2,43. Sí, 2,43. Entonces, ese puedo poner aquí. Sí, 2,43. 2.43. Y me da, fíjense, 3,54.
354 de área de acero por una sección de 100 por 20, 354, ¿ok? 354, entonces acero superior me da aquí el momento. ¿Cuánto es el momento? Esto puedo copiarlo, ¿ok? Copiar, aquí esto lo quitaré. Pegar. Sí, entonces aquí le cambio, en vez de inferior, le cambio la letra superior. Entonces, superior. Sí, superior. ¿Cuánto era? 243 y 354. 243 y 354. Entonces, 2.43 y aquí 354. Entonces, fíjense que aquí, pues gana el acero mínimo, el 5, gana el acero mínimo, el 5. Entonces, sí, entonces puedo poner tanto afuera como adentro el mismo fierro. Exterior e interior puedo poner, sí, aquí copio. Aquí puedo poner entonces, porque gana el mínimo. Entonces aquí puedo poner interior y exterior, sí. Entonces, fierros de 10 cada 15. Entonces, este armado ya está más preciso, ¿verdad? Ya está más preciso. Sí, ya está más lógico. Estamos basándonos en los momentos, sí, en los momentos. Por lo menos para la plaquita que tenemos más información, que es esta. ¿Sí? Entonces, con eso podemos armar parejito para todos los muros. Todos los muros los podemos armar con este mismo armado. Sí, porque tampoco tengo gran información. Fíjense que la información no es muy buena. Entonces, además hemos usado el más crítico. Entonces, con ese diseño podemos poner el armado parejito para todos los muros, porque hemos usado el más crítico. Entonces, todos los muros los armamos, sí, todos los muros armamos. Así, por ejemplo, vertical, exterior e interior, fierros de 10 cada 15, excepto en la parte inferior que lleva fil de 12 cada 15. Entonces, si quieren, se puede armar así, más preciso. Pero no, yo no lo haría así, pues le puse alternativamente, yo lo haría como dice el ETAPS. ¿Por qué? Porque además, fíjense, que si bien hay que ver cuánto es la influencia, miren qué interesante, lo vamos a hacer más interesante, ahora voy a cerrar un cachito, aunque creo que puedo verlo aquí, sí, claro, aquí está, pues, F22. Sí, fíjense que en el muro no solamente actúa la fuerza, o sea, el momento flector, sino también hay compresiones, F22. ¿De qué orden? A ver, ¿cuál es aquí el más? Bueno, aquí hay unos rojos fuertes, pero de pronto un promedio, por ejemplo, aquí, 8 toneladas, no es gran cosa, 8 toneladas. Si redondeando, 8 toneladas. Entonces, la otra manera de diseñar es por flexocompresión, es decir, aquí no solamente tener M22, ¿sí? Por ejemplo, en el inferior, ahora vamos a ver cuál es la compresión en el inferior, ¿sí? Bueno, en este, por ejemplo, 11 toneladas, ¿sí? 11 toneladas. Entonces deberíamos diseñar aquí M22 inferior y, le voy a poner y F22, ¿sí? Que es 11 toneladas. 11 toneladas en esa misma franja de 1 metro. Entonces ya estoy hablando de flexocompresión. Sí, ya no es solo flexión, ya es flexocompresión. Sí, flexocompresión. Compresión. Entonces ya es otra cosa. Entonces ya diseño esto. Si ya diseño esto como una columna, sí, como una columna, sí, como una columna, sería una columna de 20 por 100, es decir, una columna de 20 centímetros por 100 centímetros sometida a flexocompresión. ¿Qué es lo que está haciendo el ETAPS? ¿Qué es lo que está haciendo el ETAPS?
aquí está diseñando por flexocompresión, miren, carga axial y dos momentos flectores, inclusive no solo una flexión, sino en los dos sentidos, en el eje 2 y en el eje 3. Entonces, esto es, si bien por un lado nuestro modelo es medio tosco en el muro de contención, no es muy bueno, no tenemos una gran discretización, pero el programa lo está diseñando por flexocompresión, que es bastante realista, porque ese muro no solamente resiste flexión, es evidente, estamos viendo ahorita, sí, que tiene momentos flectores y que tiene fuerzas axiales. Entonces, el muro está sufriendo flexocompresión. Miren qué interesante, flexocompresión. Sí, entonces, yo prefiero diseñarlo por flexocompresión. Incluso cuando yo lo hago en el SAP, porque el SAP también tengo los diagramas de momentos, en el SAP me da las áreas de acero y lo diseña, ¿sí?, por flexocompresión. Entonces, el muro de contención que pertenece a un edificio hay que diseñarlo por flexocompresión, ¿ok? Por flexocompresión, no solamente por la flexión. Y claro, si lo modeláramos con el SAP tendríamos mucha más información, pero vamos a llegar a lo mismo, en resumidas cuentas vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Vamos a llegar, este armado de que estoy colocando aquí es pues, típico, ¿sí? Para un muro de contención, sí, que los verticales sean fríos de 12 cada 15, sí, que los verticales sean fríos de 12 cada 15, es para un muro de este tamaño, sí, pero ya de automáticamente, yo ya le pongo fríos de 12 cada 15, automáticamente ya tanto calcular muros, sí, FI de 10 cada 15 sería muy poquito, y estamos viendo que sí cumpliría, solo que le faltaría en la parte interior, inferior, hacia adentro, ahí habría que aumentar de fierrito porque ahí necesita, según los diagramas de momentos, necesita 12 cada 15. Por afuera no necesita 12 cada 15, afuera no necesita. Según el diagrama de momentos, con FI de 10 cada 15 estaría bien. Pero otra cosa es ahora que trabajemos por flexocompresión. Ah, ok. Ya entonces al hacer flexocompresión ya va a pedir 12 cada 15 y vamos a llegar a lo que el programa nos está dando, a estos 12 cada 15, lo que el programa nos está dando, sí, que está diseñando por flexocompresión. Entonces, otra vuelta a criterio, hay que buscar, incluso si hubiéramos agarrado el más crítico, sí, que yo no he agarrado el más crítico, he agarrado unos superiores, dije, pero no el más crítico. Pero si agarráramos el más crítico, ¿cuál es el más crítico aquí? Este que da 74, este es el más crítico. Este mide también 517. Sí, vamos a ver cuánto nos da. 7409 entre 517. Sí, aquí. ¿Dónde está? Aquí 7409. Pues vamos a salir casi lo mismo. 7409. Sí, entre 1.13. Entre 1.13 nos da, sí, 66 entre 2 nos da 32, digamos 33 fierros. Entonces 517 entre 33 me da 1566, o sea, llegamos a lo mismo, a FI de 12 cada 15, llegamos a lo mismo. Si alguien dirá, parece que está un poco exageradito, a ver, veamos otro muro, sí, veamos otro muro. Por ejemplo, si veamos otro muro. Aquí, miren, aquí hay uno de 17, aquí otro de 17, parece poquito. Ese 17, fíjense que es cuantía mínima, Si yo divido esos 17.76, ¿sí?, entre la longitud, que es, a ver si uno más larguito, 355, aquí está,
entre 355, sí, me estaría dando pucha, una área de cero mínimo. A ver, 1776, vamos a hacerlo aquí, 1776, pucha, este sí es nada, ¿no? Realmente, entre 1.13 me da 15 fierros, 16, 8 a cada lado, entonces 355 entre 8, puta, cada 40 centímetros, sí, cada 40 centímetros, entonces mucho, yo le hubiera puesto, sí, ahí por ejemplo, máximo o mínimo un phi de 10 cada 15, sí, le hubiera puesto un phi de 10 cada 15, pero ya le hubiera puesto a todo el muro phi de 12 cada 15 democráticamente. Sí, un phi de 12 cada 15 es fantástico para un muro de contención adentro y afuera, cubrimos todo con eso. Phi de 12 cada 15 cubrimos todo. Sí, cubrimos todo. Entonces, este análisis no va, solo se los estoy colocando a ustedes, si este análisis no va, si esto es alternativamente, pero no va, si vamos a usar lo que nos da el programa, ¿Y cómo es el horizontal entonces? ¿Qué dice el fierro horizontal? 603 de acero horizontal. Ok, entonces el acero longitudinal horizontal, la cuantía son 5 centímetros, el etap nos da 603. Sí, entonces con phi de 8 cada 15 tenemos 667 contra 603. Entonces el horizontal, phi de 8 cada 15 está perfecto. Ahora, ¿cómo podemos sacar alternativamente el horizontal? Pues para alternativamente el horizontal, lo que yo tendría que hacer ahora, como estamos en la otra dirección, pedirle los momentos en la dirección 1. Ahora, momentos en la dirección 1, aquí tengo los momentos en la dirección 1, y me fijo de qué orden son. Bien, 0,65, son chiquitísimos los momentos. Aquí está por 10 a la menos 3, entonces los momentos en la dirección 1 son chiquitísimos, son recontra chiquitísimos, ¿sí? Y la fuerza en la dirección 1, F11, porque hay que trabajar por flexo-compresión, ¿sí? Miren, son fuerzas 10 toneladas, 9 toneladas, que para un muro, imagínense, imagínense como una columna de 20 por 100, ponerle 9 toneladas es un chiste, ¿sí? Es bajísimo, bajísimo, ¿sí? 12 toneladas es bajísimo, ¿sí? Es bajísimo. Entonces va a salir armado mínimo, horizontal va a salir armado mínimo, sí, entonces va a salir armado mínimo, ahí donde estamos, va a salir horizontal armado mínimo, vamos a llegar a lo mismo, armado mínimo, ni siquiera con 6, vamos a llegar con 5, entonces con phi de 8 cada 15 está perfecto. O sea, si usamos los diagramas con el momento M1, con el momento, aquí lo voy a escribir, con el momento M1 y con la fuerza F11, nos va a dar armado mínimo. Sí, armado mínimo. Nos da armado mínimo. Si uso los diagramas. Más bien que aquí me da un poquito más que el mínimo, ¿no? Me da un poquito más que el mínimo. Sí, pero si uso los diagramas de momentos M11 y F11 para fuerzas en la dirección 1, para fierro en la dirección 1, me da armado mínimo, ¿sí? Me da armado mínimo. Entonces, como ven, más preciso, si ustedes quieren más preciso, pues usen los diagramas de momentos, pero no les aconsejo utilizarlo como nos da el ETAPS, como un muro de corte, porque este muro de contención se comporta como un muro de corte y a la vez como un muro de contención, tiene esa doble función, ¿sí? Esa doble función. Y fíjense, aquí dice boundary element check, es decir, si necesita columna de borde, pues no requiere, no requiere. Sí, no requiere. Los esfuerzos, fíjense, son menores que 50 y las letras C, sí son pequeñas. Entonces yo voy revisando en todo el muro, aquí le voy a decir ahora que nos muestre, sí, los armados,
para ver si este crítico, por ejemplo, este crítico si requiere, dice no requiere. Aquí supuestamente en la pierna 1 requeriría en 20 centímetros, pero aquí nos fijamos que el esfuerzo es menor que 50, ¿sí? El esfuerzo que aplica la acción sísmica es menor que 50, entonces no requiere la columna especial. A ver este otro, sí, aquí abajo no requiere, este de aquí abajo no requiere. Entonces es un muro, sí, aquí abajo no requiere. Aquí este otro, sí, aquí supuestamente requiere un poquito, pero si nos fijamos, el esfuerzo es menor a 50, entonces no requiere. Entonces no requiere la columna especial, la columna de borde. Entonces, pese a que nuestra modelación es muy tosca, sí, con las tablas que nos da el ETABS podemos diseñar el muro, lo diseñamos como muro de corte y nos funciona muy bien, sí, pero no está de más, sobre todo como este tiene un pisito, un sotanito, no es problema, pero no está de más, si tuviéramos 2 o 3 sótanos, no está de más verificar los diagramas, verificar los diagramas por si acaso, los diagramas de momentos, para ver que todo esté en orden, ¿no? Para ver que todo esté en orden, pero prácticamente, no sé, el 90-95% de los casos va a ganar como muro de corte. Sí, va a ganar como muro de corte. Entonces, pese a que nuestra esquitización no es de las mejores, ¿sí? Si diseñamos como muro de corte, ¿sí? Teniendo el cuidado, si esto lo voy a borrar porque esto es alternativo, esto no podemos poner una memoria alternativo, o hacemos una cosa o hacemos otra, pero como ustedes tienen el video, tienen todo ahí, sí, lo he borrado. Entonces lo que vamos a hacer es acero longitudinal y acero transversal. Sí, lo que podría ser más que alternativa para que quede una constancia, es podríamos poner, sí, verificación de la flexión podríamos poner, ¿ya? Para que quede algo. Sí, aquí podríamos poner más que alternativamente, podríamos verificar la flexión o podríamos verificar por flexo-compresión más bien. Entonces, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos un programita como este que nos haga flexo-compresión simple. Yo tenía un programita, ¿dónde lo habré perdido? Sí, hace muchos años que ya no lo ocupo, estaba en otra computadora, pero me voy a buscar un programita que diga, así, diseño de refuerzo en columnas por flexo-compresión. Si alguien tiene un programita, me puede hacer el favor de enviarme y nos ayuda a todos. Así como esta hojita de Excel, que nos ayuda muchísimo, son rutinas auxiliares, ¿verdad? ¿Saben dónde hay uno muy bueno? En Jiménez Montoya. En Jiménez Montoya tiene unos programitas, pero hay que typearlos, ¿no? O alguien, no sé si alguien tiene el CD del libro de Jiménez Montoya, donde viene diseño de flexo-compresión de columnas. Entonces ahí podemos poner así 20%, le ponemos la carga axial, le ponemos los momentos y nos da el área de acero, programas bonitos, ¿no? De flexo-compresión. Sí, con eso podemos verificar. Bueno, ya para terminar, quería entrar a escaleras más. Si dice, para el diseño de muro de contención, se puede hacer el diseño tipo COB. Claro, evidentemente, ya podríamos pensar como un muro ordinario, sí, podríamos diseñarlo como un muro ordinario, sí. No necesariamente como un muro especial, si es buena la pregunta, como un muro ordinario, no necesitamos nada especial, pero como les digo yo, ya automáticamente a todo muro, la separación, siempre uso 15, siempre, todo muro, sea de contención, sea de corte, y si necesita más, por supuesto, cada 10 inclusive, sí, pero nunca pongo cada 20, nunca. Sí, de pronto podría usar cada 20, ¿verdad? Podría usar fierros cada 20, pero nunca lo hago, sí, nunca lo hago. Entonces ya estoy acostumbrado a poner todo muro, ¿sí? Ya sea su vertical de 12 o de 10, ¿sí? Pero
Normalmente 12 también, raro que sea, al menos que sea un muro muy simple, muy sencillo, un muro con muy poca carga, de un edificio pequeñito, sí, entonces ahí podría poner FI de 10, pero normalmente FI de 12 cada 15 funciona para todo muro interior y exterior, y los horizontales funcionan muy bien con FI de 8 cada 15, interior o exterior, funciona muy bien. Sí, FI de 8 cada 15, a menos que sea un muro ya de pronto muy grande también, con grandes paños, entonces este ya se vuelve 10. El vertical se vuelve 12 y el horizontal se vuelve 10. Sí, automáticamente, ya yo el automático le pongo en automático ya. Sí, un automático. Sí, si es un muro con mucha carga, con un muro ya de cuidado, el vertical queda con 12 y el horizontal queda con 10, ¿no? Pero la mayoría, comúnmente de los muros, 90% de los muros de contención, incluso con 3 sótanos, lo que pasa que también hay que ser congruentes, fíjense, si yo tengo 3 sótanos, ¿sí? El espesor del muro en el sótano 3, pues ya no es 20, ¿verdad? Ya no es 20, es 25 o quizás hasta 30 centímetros en el sótano 3. Sí, puede ser hasta 30 centímetros, 25 o 30, ¿sí? Entonces, podría ser que sea en el sótano 3, imagínense, de 30 centímetros, ¿sí? Porque son sótanos profundos, puede ser. Entonces, en el sótano 2, en el sótano 2, en el sótano 2, sí, entonces sótano 2, espesor muro sótano 2, sí, ya va a ser de 25, y espesor muro en el primer sótano, ahí es 20. Entonces vamos jugando con los espesores, ¿verdad? Vamos jugando con los espesores, ¿ok? Entonces vamos jugando con los espesores. En el sótano 1 y es 20, ¿sí? Ahora, pues si son 2 sótanos, puede ser que ambos sean de 20, ¿ok? Que ambos sean de 20. Sí, puede ser, pero la recomendación podría ser así: sótano 3 de 30, sótano 2 de 25 y sótano 1 de 20. Entonces la cuantía, cada muro tiene su respectiva cuantía mínima, sí, eso le da más fierrito, tiene su respectiva cuantía mínima, tanto en vertical como en horizontal, ¿verdad? En ambos casos. Si en ambos casos tienes su cuantía mínima que se multiplica por 25 o por 30. Sí, entonces, por eso las cuantías mínimas son una gran cosa para que uno pueda colocar armado mínimo, que usualmente es suficiente, ¿sí? El armado mínimo. Ahora ya para terminar hoy día, ¿cuál es el acero transversal? ¿Lleva acero transversal? No lleva, ¿no ve? Lleva una malla exterior, una malla interior, pero no lleva, diremos, estribos. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues, ¿cuánto resiste el hormigón a cortante puro? Pues phi por 0,5 raíz de F', ¿sí? La raíz de 250 nos da entonces 0,6. ¿Por qué? Porque el phi para sismo es 0,6, pensando siempre en sismo, porque si no podríamos usar 0,75, pero usemos el que más castiga, 0,6, nos da 4,74. Entonces, ninguno de los esfuerzos, ¿sí? Si aquí pedimos ahora esfuerzo cortante, si pedimos shear stress, esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante en la cara 1, dirección 3, o en la cara 2, que sería el más crítico, el vertical, cara 2, dirección 3, si con rango 0,0, aquí por ejemplo, miren, 0,92, sí, 0,6, pucha, son valores bajísimos, 0,02, entonces puedo poner rango, digamos, de menos 1 a 1, a ver, de menos 1 a 1 kilogramo aplicar. Pucha, entonces ninguno llega, estos llegan casi llegan estos azul, sí, a 1, morado no hay ni uno, azul, estos casi llegan a azul, este es 0,94, sí, switch face en otra cara, 0,94. Entonces, miren, el máximo esfuerzo es 1 kilogramo
¿Y cuánto resiste? Pues 474. Entonces el hormigón sin refuerzos resiste los esfuerzos cortantes actuantes. Entonces no necesita acero de estribo. ¿Qué pasaría en algún caso raro que sí exceda este 474? Porque de pronto el empuje lateral es muy fuerte, si el empuje lateral es muy fuerte, pues ahí automáticamente, si estábamos con 20, pues nos pasamos a 25. Si estábamos con 25, nos pasamos a 35. Es decir, si el esfuerzo actuante cortante fuese mayor a lo que resiste el hormigón, ¿qué se hace? Pues se hace un espesor mayor. Si nos vamos a un modelo, le cambiamos por un muro de mayor espesor y volvemos a hacer correr. Entonces aquí nos fijamos de que el esfuerzo cortante, si en la dirección 2, que es para arriba, o en la dirección 1, que es horizontal, en ninguna ruta, aquí está peor 002. Sí, aquí está peor, es decir, el cortante es tan chiquito que no necesitamos, sí, que no necesitamos ningún refuerzo, sí, que no necesitamos ningún refuerzo, que pese a que nuestro modelo es muy tosco de muros, nos da suficiente información para con buen criterio, combinando con criterio, por supuesto, poder resolverlo y ayudarnos con que el programa lo diseña como muro de corte. Sí, con muro de corte, entonces, con buen criterio, revisamos los esfuerzos y vemos que la cosa va bien y no necesitamos. Ahora, si alguien quiere, pues lo discretiza mucho más, si lo divide los divide para que tenga mayor resultado, mayor información, lo divide. Si los discretiza, lo puede hacer, nadie le prohíbe, si los puede discretizar. Sí, pero ahí también tendría que discretizar las losas donde se apoya. Sí, tendría que discretizar también la losa radial de abajo y la losa de planta baja para que los nudos estén bien costuraditos. Sí, tendría que discretizar no solo el muro, sino la losa superior y la losa inferior. Entonces ya lo volvemos al ETAP, lo volvemos SAP. Entonces ya mejor lo hacemos nomás con el SAP. Entonces la idea es discretizar lo estrictamente necesario, ¿no? Para usar el ETAP, para aprovecharlo. Porque también imagínense, si esto lo hubiese modelado en el ETAP, pues hubiera tenido millones de nudos, millones de elementos, tardaría una barbaridad de tiempo en correr, ¿sí? Imagínense si aquí nomás vamos a aprender todo. Show all. Aquí nomás, a ver cuántos nudos tenemos. Aquí nomás, con una discretización, pero realmente mínima, ¿sí? Con una discretización mínima. A ver, aquí nomás, ¿cuántos nudos tenemos? ¿Ok? Vamos a ver si nos contamos a los nudos. Tenemos, ¿dónde está? Sí, 13.237 nudos. Placas, 6.000 placas. Nada, 6.000 placas es nada. Sí, cuando hice la torre Girasoles, creo que habían 300.000 placas. Una cosa ya escandalosa. Nudos, ya. Imagínense 13.000 nuditos en el SAP, tendríamos que multiplicarlo, digamos que, pucha, ¿por cuánto? Cada piso, no, pues de pronto, ya, por 200.000, no sé, pucha, o sea, realmente, si esto lo hacemos en el SAP, son miles, ya hasta cientos de miles de nudos. Las 6.000 placas se van a convertir en 300.000 placas, las 12.000 barras, aquí 11.700, 12.000 barras se van a convertir en 200.000 barras. Entonces va a tardar una barbaridad. Sí, va a tardar una barbaridad, porque va a ser este es chiquitito, miren, para 40 pisos, 13.000 nuditos, es nada. Sí, por eso es que cuando no estoy con Zoom, corre pues en 2 minutos. Cuando estoy con Zoom han visto tal una barbaridad, pero ustedes lo han debido hacer correr también en sus computadores, corre rapidísimo. A ver, lleven esto al SAP, pucha, en el SAP va a tardar sus 2 horas en correr, si es que no es más. Sí, ¿por qué? Porque va a tener miles y además en el SAP tenemos un problema. Tenemos límite para las placas.
No hay límites para las barras, no hay límites para los nudos, pero sí hay límite para las placas. Sí, no me acuerdo ahorita, creo que son, por dar un número, creo que son 500.000 placas. Ya si tenemos 501.000, ya da error. ¿Sí? Barras, podemos tener infinitas barras e infinitos nudos, o sea, no hay límite. En frames y en joints, no hay límite. O sea, el arreglo matemático simplemente los redimensiona, todo dependería de la capacidad del disco duro, la capacidad de la memoria RAM de la computadora, pero no hay límite para barras y para nudos. Sí hay límite para placas en el SAP. Entonces, ese es un problema. Entonces, no podemos ya discretizar tanto. Por eso es que el ETAPS es una maravilla, porque nos da un nivel de precisión. No es, como les he dicho, una precisión brutal, pero suficiente para poder diseñar el edificio bajo sismo. Sí, suficiente. ¿No? Ya les dije varias veces que no existe en nuestra profesión la precisión perfecta, no existe, ¿verdad? No solo por el programa, no pues tenemos que conocer los programas, sino, ya saben, por las cargas, las propiedades, el hormigón, el material, el sismo, tantas cosas. Y por eso tratamos de que tener lo mejor controlado todo, dentro de rangos razonables, dentro de un buen criterio ingenieril. Bueno, aquí lo dejamos.